En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué pasa cuando estamos en la fase de planeación de la auditoría. Normalmente estamos definiendo quiénes son las personas que van a estar desarrollando el trabajo de auditoría y pensando cómo vamos a formalizar todas estas actividades que ellos van a desarrollar. Estamos pensando entonces en el conjunto de actividades y la documentación. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en la documentación y para ello vamos a hablar de tres conceptos muy importantes: el plan global de auditoría, los programas de auditoría y el archivo de auditoría. El plan global de auditoría corresponde al conjunto de documentos formalizados que se desarrollan o se van a desarrollar durante el total de la auditoría. Ese plan global de auditoría incluye documentos tales como la propuesta de auditoría, la carta de aceptación e inclusive el contrato de aceptación del trabajo de auditoría, los programas de auditoría y todos aquellos elementos que me permitan la emisión del informe y, en el caso del aseguramiento, ese informe que va amarrado con una opinión. Respecto a los programas de auditoría, decimos que un programa de auditoría incluye el conjunto de actividades, procedimientos y técnicas que se deben desarrollar para la obtención de la evidencia suficiente y competente para poder determinar una opinión o presentar un informe al final. También debe incluir los requerimientos de recursos humanos, físicos y de tiempos, así como la determinación del objetivo, el alcance y los resultados que se esperan del trabajo de auditoría. Todo esto está orientado entonces a la obtención de evidencia. Y sabemos que la evidencia es aquella certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico que nadie puede racionalmente dudar de ella. La evidencia debe tener dos tipos de características. Una característica es que sea suficiente. Y cuando hablamos de la suficiencia, estamos hablando de la cantidad de la evidencia obtenida. Esto es contar con un número suficiente de elementos de prueba para que el auditor pueda mantener sus constataciones y recomendaciones. La evidencia será suficiente cuando, por los resultados de la aplicación de una o varias pruebas, el auditor adquiere certeza razonable de que los hechos revelados están satisfactoriamente comprobados. Pero no solamente es necesaria la suficiencia o la cantidad, sino también la calidad. Y la calidad es el concepto de competencia o el carácter cualitativo de la misma. La evidencia es competente si es válida y relevante, por lo que el auditor deberá evaluar cuidadosamente si existen razones para dudar de estas cualidades. Pero, ¿cómo obtenemos la evidencia? La evidencia la podemos obtener a través de la aplicación de diferentes técnicas o conjuntos de técnicas como procedimientos o la realización de diversos tipos de pruebas. Vamos a hablar entonces de las pruebas de auditoría. Existen dos grupos grandes de pruebas de auditoría, que son las pruebas de cumplimiento, que son aquellas orientadas a la comprobación de uno o más procedimientos de control interno que estaban en operación durante el periodo auditado y que incluyen la verificación de que los procedimientos y sistemas de control interno están funcionando con eficiencia y que han estado funcionando durante todo el periodo objeto de la auditoría. Por el otro lado, también tenemos otro tipo de pruebas que son las pruebas sustantivas, que tienen como objeto obtener evidencias relacionadas con la existencia, integridad, propiedad, valuación y presentación de la información auditada. También es importante hablar de las técnicas y decimos que una técnica es aquel método usado por el auditor para recolectar la evidencia. Algunos ejemplos incluyen la revisión de documentación, entrevistas, cuestionarios, análisis y observación física. Vamos a ver algunos de los ejemplos más utilizados en auditoría. Están las técnicas verbales o testimoniales, que consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad durante una auditoría.
y el auditor deberá aplicar frecuentemente este tipo de técnicas, pero teniendo en cuenta que debe documentarlas muy bien y que normalmente la aplicación de estas técnicas pocas veces es de confiarse por sí solas. Algunas de las técnicas verbales más utilizadas son la entrevista, la encuesta o cuestionarios, que normalmente es la aplicación de preguntas relacionadas con las operaciones del ente auditado para conocer la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. Están las técnicas documentales, que consisten en obtener información escrita para soportar afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. Este tipo de pruebas pueden ser por lo menos la comprobación o confirmación, que normalmente radican en corroborar la verdad, certeza o probidad de los hechos, sucesos, situaciones u operaciones que suceden dentro de la empresa. También tenemos el conjunto de las pruebas físicas, que consisten en la verificación directa, ya sea a través de un examen físico u ocular, de las operaciones, situaciones, hechos, activos, transacciones o actividades de la empresa. Pueden incluir actividades como la observación, la inspección, la comparación o confrontación, cuando se hace teniendo en cuenta lineamientos normativos, técnicos o prácticos ya establecidos, la revisión selectiva o el rastreo, que es el seguimiento que se hace a un proceso de una operación con el objetivo de conocer y evaluar su ejecución. También tenemos otro grupo de técnicas, que son las técnicas analíticas, que son aquellas llevadas por el propio auditor a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices, tendencias, investigaciones de variaciones y operaciones no habituales. Cuando utilizamos un conjunto de técnicas, podemos decir que estamos hablando de unos procedimientos, y los procedimientos están contenidos dentro de los programas de auditoría. Un programa de auditoría es responsabilidad del auditor y debe ser flexible, que se pueda fácilmente adaptar a cualquier tipo de organización, sencillo, que cualquier persona lo puede entender con cierto conocimiento de auditoría, que lo pueden comprender los auxiliares, los expertos u otros auditores, y que debe ser conciso o concreto para obtener la evidencia suficiente y competente, y aparte para mantener la relación costo-beneficio. El programa de auditoría consiste en el conjunto de pasos que me van a llevar a mi meta, que es la emisión del informe, que en muchos casos incluye la opinión cuando estamos hablando de trabajos de aseguramiento. Tanto el programa de auditoría como los elementos que yo recojo en la aplicación del trabajo de auditoría constituyen entonces parte de los papeles de trabajo. Y la estructura de un programa de auditoría incluye la identificación, donde lo más importante es nombrar la responsabilidad del auditor, los auxiliares, los expertos, las personas encargadas de la supervisión y el control, los criterios sobre los cuales se va a evaluar el trabajo o el programa de auditoría, incluyendo las fuentes de donde se están tomando esos criterios, que normalmente deben ser organismos reguladores importantes, el objetivo y alcance del programa de auditoría, hasta dónde va y a quiénes cubren, y el conjunto de procedimientos detallados que me van a servir para obtener la evidencia y finalmente dar un resultado sobre el programa de auditoría. Tanto la evidencia como el programa hacen parte entonces de los papeles de trabajo, que se incluirán en el archivo de auditoría.